Spider-Man Brand New Day no es la mejor película de Spider-Man, pero sin duda nos presenta al mejor Spider-Man que hemos visto hasta ahora. Sinceramente, chicos, si estás listo para esta conversación después de esas dos grandes declaraciones, vamos a empezar a hablar de Spider-Man Brand New Day, que finalmente ha estrenado. Los cines están a reventar, las expectativas estaban altísimas, había unas notas de 100 de 100, pero Spider-Man Brand New Day es la mejor película de Spider-Man que hemos estado esperando. ¿O se ha quedado corta? Déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿Crees que es la mejor película de Spider-Man o el mejor Spider-Man? Y como es costumbre en el canal, vamos a empezar con las cosas negativas, porque también ahí es donde está la salsita. Así que, ¿por qué Spider-Man no lo siento que es la mejor? Bueno, para mí la mejor sigue siendo Spider-Man 2, y es que se cumple lo que dice este dicho de que una película es tan buena como su villano. Tenemos Star Wars con Darth Vader, Infinity War con Thanos, películas que no necesitan, no sé, un montón de continuaciones, 10, 20 películas. Con una es más que suficiente para congraciar al villano como una pieza del cine en general, ni siquiera de un género, ¿no? Entonces, acá en Spider-Man ni siquiera hay un villano, y por supuesto vamos a hablar con spoiler. El villano en esta ocasión es Jean Grey, vamos a hablar con spoiler, por supuesto, y como sabrán, ¿no? El poder de la amistad, el poder del amor. Lógicamente, si es una especie de villana, van a hacerse amiguitos. Entonces, ¿dónde está esa intensidad? ¿Dónde está esa drama? O sea, sí es interesante lo que pasa, pero mi problema con esto es de que al final, y bueno, no sé, tal vez por la edad de Tom Holland o lo que sea, no sé cómo se estén proyectando, pero pueden hacer 38.000 películas de Spider-Man en bien. Sí pueden, pues, con el montón de cómics y villanos que el personaje tiene, pero a lo que me refiero es de que esta película es como si fuera una serie, un episodio ahí del personaje. Y si ese tipo de historias se cuentan en películas, ¿cuándo vamos a ver las películas así de peso, no? Por ejemplo, No Way Home tuvo lógica, ¿no? Tuvo los tres Spider-Man, grandes villanos, o sea, se sintió que esto, y no necesitamos tantos personajes ni nada. Bueno, muchos se quejan de un villano por película, pero hablo del peso, ¿no? Hablo del peso del personaje, hablo del peso del villano. Y esto se sentía una historia que pudo haber sido contada en una serie, que pudo haber sido un capítulo normal, algo un día en la vida de Spider-Man. A eso me refiero. Entonces, en la siguiente película va a ser, no sé, tal vez un ejemplo del Duende Verde. Y en la siguiente conoce a la Gata Negra y toda la película es de la Gata Negra, pero ya me entiende, es como algo micro y luego viene la gran historia. Entonces, es raro cómo se construye esta película, y por eso es que yo siento de que en conjunto o en general puede ser muy buena y todo lo que tú quieras. Por eso yo no diría que es la mejor película de Spider, porque al final mm, no tiene esto. Es como una historia más, es como un cómic libre de una historia autoconclusiva si te compraras el cómic, ¿no? Entonces es un poco extraño. Espero haberme explicado en ese sentido.